Hoy vamos a estar hablando en el libro de Esther. Y hay un pasaje en el libro de Esther, capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos, el 13 y el 14, que dice así: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese es el título de la palabra que vamos a compartir en esta mañana en el libro de Esther. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. No lo sabemos, hermano. A pura conciencia, nosotros podemos conocer este momento que estamos viviendo. Pero no sabemos de la tarde, no sabemos de la mañana, no sabemos de nuestro futuro. Nosotros hacemos planes y trabajamos muchas veces en base a esos planes. Pero ciertamente los planes están en un estado en que nosotros no podemos predecir que lo haremos o no lo haremos. Es incierto. Aun cuando el tiempo llega y se cumple, sea la promesa, los planes que hemos hecho, podemos decir, ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero mientras tanto, pertenecen al futuro. Al igual que Esther, posiblemente hemos sido escogidos por Dios para esta hora. Posiblemente el hecho de que tú estés aquí en esta mañana y a lo mejor tú no estás enterado, el hecho de estar aquí en esta mañana trae el cumplimiento de un propósito eterno de Dios y un llamado para tu vida. Y tú estás pensando, quizás detenido pensando en cómo vas a resolver tu situación o una situación que tú tienes, o cómo vas a enfrentar el mañana, o cómo tú hablarás con tus acreedores, o cuál disciplina tú vas a adoptar para corregir a tus hijos, o de qué manera tú vas a hablar para llegar a acuerdo con tu pareja, para que las relaciones sigan bien y saludables. Para Dios no son desconocidas nuestras circunstancias. Dios conoce tu estado actual. Dios conoce tu padecimiento. Yo sé que hay cosas en tu vida y en mi vida que no las declaramos, que son muy personal, que tratamos de cubrirla, de no hacerla del conocimiento público, por razones propiamente humanas, pero Dios la conoce, hermano. Justamente Dios conoce tus circunstancias, sea buena o sea mala. Él lo planificó todo, Dios lo planificó todo. Y al igual que Esther, que seamos esforzados y valientes para cumplir su plan en nuestra vida a pesar de todo. Tenemos ese ejemplo de la reina Esther, que fue escogida sin ella estar apercibida de que iba a ser la reina y de qué manera Dios la iba a usar a ella en medio de un rey perverso, criminal, malo, tirano, desobediente a las leyes de Dios. Sin embargo, en el propósito de Dios y en el momento preciso en que había que tomar una decisión, este hombre, Dios puso gracia sobre él para que concediera
lo que Esther le estaba pidiendo en favor de su pueblo, porque ya había un edicto que se iba a cumplir para erradicar a todos los judíos de aquel entonces. Posiblemente tú digas, pero eso fue Esther. Yo no creo que yo sea la persona que Dios puede usar en este momento para algo trascendental. La misma pregunta me la puedo hacer yo no lo sé. Pero yo sí sé que Dios me conoce. Dios sabe de mi condición interior, de mis talentos, de la gracia que Él ha derramado a través del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. Y Dios tiene la capacidad para prepararte en un momento estelar y usarte con autoridad y con poder aquí en la República Dominicana y en otras naciones. Por eso nosotros no podemos resistir ni ser rebeldes al llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo, en que hablábamos al principio cuestionando que si Jesucristo sería cristiano en este tiempo tan devastador, tan malo, tan perverso. ¿Cómo viviría Cristo? ¿Cómo se relacionaría Él con esta humanidad que muchos le han dado la espalda y desconocen que realmente Él es el Señor y es nuestro Salvador? No podemos decidir cuál será nuestro destino. En el transcurso de la vida lo vamos a descubrir, hermano. La Biblia dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Dios sí sabe realmente cuál va a ser el destino de nosotros y hasta dónde vamos a llegar nosotros, hasta dónde desfallece nuestra fuerza y empieza la fuerza y el poder de Dios a través de nuestra vida para usarnos en este propósito de establecer el reino de Dios, de llenar esta tierra de salvación, de la gloria de Dios. Dios lo sabe, hermano. Dios está plenamente consciente de que cada uno de nosotros tenemos limitaciones y que por el llamado que hemos recibido muchos estamos como navegando, como resbalando, como indecisos, como que lo hago y no lo hago. Dios sabe eso, hermano, que aquí hay personas que en su corazón está el anhelo ardiente para servirle a Dios, quieren servirle a Dios. Pero hay impedimentos, quizá el trabajo, la familia, los hijos, el esposo, ellos mismos están impidiendo en este tiempo tomar la rienda y el cumplimiento de su llamado como hijo, como hija de Dios en este reino que estamos viviendo. Cuando el destino toca la puerta, generalmente no lo reconocemos. Posiblemente, ¿cuánta palabra tú has recibido de parte de Dios? ¿Cuánta profecía tú has recibido de parte del Señor? ¿Cuántas veces tú, leyendo la palabra, oyendo la palabra de Dios, oyendo un cántico espiritual, Dios ha hablado a tu espíritu? Y todavía tú buscas confirmación. Y tú estás esperando que acontezca otra cosa mayor para tú entender que Dios te está llamando en este tiempo. Porque Dios llama a personas comunes como tú y como yo. No son solamente a los príncipes, a los reyes, a los sacerdotes. No, hermano, Él es el que nos hace sacerdote y príncipe, porque Él escoge lo que no es para hacer lo que es, hermano. Pero muchas veces nosotros no conocemos cuando Él nos está llamando, cuando Él está tocando la puerta de nuestro corazón, porque no es glamuroso el llamado. No es glamuroso cuando el destino toca tu vida y tu corazón y te dice: por aquí es que Dios quiere que tú camines y te conduzca. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas en este tiempo. No es glamuroso. Eso involucra situaciones extrañas, difíciles, y en algunas circunstancias requiere, involucra la muerte al yo y involucra a otra persona alrededor de nuestra vida. Y ahí es que nos detenemos muchas veces, cuando tenemos que ceder.
para que Cristo sea en nosotros. Cuando tenemos que abandonar nuestros propios deseos, nuestras propias circunstancias, nuestras propias metas. Hay personas que han querido ser tal o cual cosa y por causa del llamado que han recibido de parte de Dios han tenido que renunciar a sus propios deseos para seguir a Cristo. Y eso no era lo que realmente se planificaba, ni se esperaba, ni se deseaba hacer. Simplemente por obedecer la voz del que lo llamó, abandonaron todo y siguieron a Cristo. Quizás sin ninguna condición económica, ni de salud. Quizás la circunstancia familiar que estaba viviendo lo tenían atrapado para no salir, con muchos quehaceres o responsabilidades dentro de la familia o del hogar que le impedían dar el paso de fe para seguir a Cristo. Y se justifica y nos justificamos por medio de eso, que es nuestra condición real. Cristo conoce tu circunstancia. Cristo conoce cómo va a resolver esa parte que te está deteniendo y que obstruye el cumplimiento del llamamiento celestial en tu vida, hermano. Si vemos cómo Dios llamó a cada uno en la Biblia, nos damos cuenta que no fue muy cómodo el llamado. Abraham le dijo: deja tu tierra y tu parentela y yo te voy a mostrar la tierra que fluye leche y miel. Un hombre que era rico, poderoso, mucho de todo tenía Abraham. Sin embargo, en su llamado, Abraham, en obediencia al Señor, aún en su vejez, y Sara fueron bendecidos con Isaac. Y fue llamado el padre de la fe y padre de las naciones. Abraham, ese hombre que en todo, después de su llamado, agradó a Dios. Él no entendía el llamado. Sobre el camino él fue edificado y sobre el camino él construyó esa vida de compromiso, de devoción, de fe, porque él caminaba en los desiertos, en las montañas, como viendo al invisible, por fe, por una palabra que recibió de Dios, por un llamado, quizá en el momento más inoportuno de su vida, donde él estaba disfrutando de todos sus bienes, de toda su riqueza, de su poder, y en cambio tenía, no un Dios, tenía muchos dioses, porque era una nación donde él vivía. Ur de los Caldeos era una nación idólatra, es decir, que él tenía un Dios para cada cosa. Sin embargo, él iba a abandonar toda su creencia, todo su hábitat, para tener un solo Dios, el cual no lo veía tampoco. Simplemente por la fe que él tuvo en él, que le fue contada por justicia, fue que él atendió el llamado y caminó y llegó al cumplimiento de la promesa de su llamado. Te pongo a Abraham, podría hablarte de muchos tantos que Dios llamó, pero al final él agradó a Dios y se cumplió en él. En Abraham se cumplió lo que Dios le había prometido, que estaría en un lugar donde fluiría leche y miel, en la tierra de Canaán de Galilea. No es distinto el formato como Dios quiere bendecirnos. Sí puede ser distinta la circunstancia en que somos llamados, los momentos que estamos viviendo en este tiempo. Algunos son profesionales, otros son obreros, otros son amas de casa, otros son empleados privados o públicos, otros son agricultores. Tenemos distintas maneras de nosotros desarrollar en lo que respecta al trabajo nuestra vida. Pero sobre todo esas cosas, el hombre, la mujer de Dios debe hacer prevalecer la voz de Dios en su vida, porque es haciendo la voluntad de Dios que nosotros agradamos a Dios. Y por eso te digo que el llamado de Dios muchas veces nos golpea, porque trata con nosotros lo que hemos sido llamados, trata con nuestras circunstancias, trata con los deseos del corazón del hombre. Y entonces bajo estas circunstancias el hombre va a encontrar muchas excusas para no atender el llamado del Señor. Ahora bien, ¿para qué, como Esther fue escogida
en esos tiempos? ¿Para qué nosotros somos escogidos en estos tiempos? ¿Para qué Dios nos está llamando? ¿Para qué Dios quiere escogernos para este propósito? ¿Para qué? ¿Por qué yo tengo que estar en una expectativa tan exigente como usted está hablando en esta mañana? Para atender un llamado. Simplemente yo quiero venir a la iglesia, yo quiero gozarme, disfrutar de la alabanza, llevarme el consejo de la palabra, pero a mí no me interesa el llamado de Dios, porque eso me trae arraigo en mi vida de tal forma que tengo que abandonar cosas. Y a nosotros no nos gusta abandonar cosas, y más cuando le hemos alcanzado con sacrificio aquí en la tierra. No nos gusta renunciar a nuestro ego, a lo que nos da estatus en la sociedad donde vivimos. Recuerde que con eso fue que Jesús luchó, con el estado religioso. Fue que Jesús luchó con la estima del ser humano, lo que el ser humano consideraba que era importante en su quehacer a diario. Con eso Jesús luchó, porque sobre todas las cosas lo que el Señor le interesaba era usarnos, usarte, que tú vinieras a su reino con gran expectativa de ser un Cristo, en que fuera a exponer su palabra y a dar testimonio de que en estos tiempos difíciles que vive la humanidad hay solución al problema del hombre, hay salvación y está la gran promesa de la vida eterna. Para esto Dios nos ha llamado en este tiempo. Lo primero que queremos hablar es que Dios nos ha llamado para dar testimonio de su obra en nuestra vida. Por eso, cuando usted recibe el llamado del Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, no se preocupe cómo Dios va a arreglar el asunto, porque muchas veces hay que romper y hay que edificar, muchas veces hay que quitar y hay que poner, y esa parte no lo haga usted, porque usted no la va a hacer. Usted no se va a golpear usted mismo. Es Dios que lo va a hacer en tu vida y en mi vida. Es Dios que va a proporcionar la verdadera naturaleza que el hombre debe tener para ser sensible al llamado en este tiempo, para dedicar el tiempo, el tesoro que es el tiempo de mayor valía en nosotros, y dedicárselo al Señor, quizás sin dejar de hacer lo otro. Lo primero que Dios quiere es que nosotros entendamos que su llamado tiene que ver con la obra que Él va a hacer a través de nuestra vida. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira de inicio lo que Dios quiere establecer sobre tu vida, un real sacerdocio. Wow. Está hablando de la honra, del llamado y del ministerio, que no es distinto a los esfuerzos en los cuales nosotros nos encaminamos para lograr cosas aquí en la tierra. Es un llamado que viene del cielo. El Señor nos compara con el mismo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Nos da el ministerio de sacerdocio a nosotros y nos dice justamente: tú perteneces a una nación santa. Tú eres un pueblo que Dios adquirió para Él, para que Dios lo pueda utilizar anunciando las buenas nuevas de salvación, hermano. Ese periodista, José Luis Taveras, que escribió ese editorial, está siendo usado como un instrumento de Dios para anunciar la buena nueva de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La crítica que Él hace al estado religioso y a las personas que se involucran exclusivamente a tener metas personales, excluyendo a Dios de su vida, a eso él dirige esa crítica. Porque la gente hace de su Dios muchas cosas que no sea realmente Dios, el Dios verdadero. Es detrás de lo que tú pones en tu mente y tu corazón, de lo que tú ostentas, de lo que tú persigues. Ese que viene a ser tu Dios por el momento, si Dios no es el que está encabezando tu vida, si a Dios tú no le das el tributo y la honra que Él se merece, o el lugar que
por su naturaleza le corresponde en tu vida como hijo o como sacerdote, el cual Él te está constituyendo en estos momentos con el llamado que Él te hace a tu vida. Es una distinción que Dios nos hace a nosotros, hermanos, a diferencia de toda la creación. Lo segundo es que Él nos llama a nosotros y nos escoge a nosotros para predicar su palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no haber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está hablando el apóstol Pablo de la necesidad de ser predicado el Evangelio. No te preocupes, hermano, no es con tu fuerza, no es con tu poder, es con la presencia y el poder del Espíritu Santo, que es el que trae el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. No digas que tú no puedes, no digas que no sabe hablar, no digas que no tiene tiempo, hermano, no digas que el Evangelio no es para ti. Si tú estás aquí, por la razón que sea que tú estés aquí, tú estás en el lugar correcto y en el momento oportuno y en el tiempo indicado en que Dios está demostrando que el reino de los cielos se está acercando, que la venida de Jesús está a la puerta y que Él está llamando a hombres y mujeres. ¿Para qué, hermano? Para que prediquen su palabra, para que la prediques verbalmente, para que la prediques con tu testimonio de vida, que tu vida sea una hoja en el servicio a Dios. No solamente que agrade a los hombres, sino que tú seas de inspiración para otro. Que tu vida sea de inspiración para otro, en la manera en que Dios está obrando en ti. No seamos egoístas, hermano, en ese sentido. Debemos enseñarle al mundo y decirle al mundo de la bondad de Dios, del amor de Dios, de lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros, de la forma en que Dios nos ha cambiado nuestro lamento en gozo, de la manera en que nosotros estamos viviendo en medio de este mundo tormentoso, paz, como tenemos paz nosotros en medio de la tormenta, en la manera en que Cristo se apareció en nuestra vida un día y tocó nuestros corazones. Y hoy estamos aquí rindiéndonos delante de su presencia y con la mayor expectativa de recibir su llamado para algo grande, hermano. Aleluya. Además, Dios quiere que demos fruto, hermano. Que no seamos estériles. Juan 15, 16 dice, el Evangelio según San Juan, versículo 15 al 16 dice: no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tenemos que enseñarle el camino a la gente, hermano. Tenemos que decirle a la gente que en Cristo hay poder. Tenemos que mostrar los frutos dignos de arrepentimiento de nuestra vida, porque no somos estériles nosotros. No solamente damos sombra, sino también damos fruto. Y usted tiene que dar testimonio de eso donde usted vive, donde usted trabaja, en su familia. Hacerles saber, si ellos no lo saben, que la vida en Cristo es una vida que fructifica, que nos beneficia a nosotros, que Cristo se reproduce en nosotros y que a través de Cristo nosotros podemos hacer nuestras peticiones y que Él concede las peticiones del corazón del hombre. El salmista dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Ese es Dios, ese es el Dios verdadero, hermano.
Un Dios que no tiene fingimiento, que no habla mentira, que es real, que se compadece de nosotros como el Padre se compadece de los hijos. Un Dios que nos ama, un Dios que ha hecho una demostración tangible de su amor por nosotros, hermanos, enviando a su Hijo a morir a la cruz. Y hoy está intercediendo ese Cristo glorioso por ti y por mí, hermano. No hay otra razón en el mundo para que Cristo venga una segunda vez, que no sea tú y que sea yo, hermano. Y ese mundo que está ahí, que nos corresponde a nosotros extenderle la gracia de Dios por medio de la predicación del Evangelio del Reino de Dios. No nos quedemos callados, hermano. No nos comamos el fruto ni la semilla de la vid. No nos la comamos, hermano. Sembrémosla en otros corazones, porque tú siembras la semilla, pero el crecimiento es Dios que lo da, hermano. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta que es importante el llamado de Dios? Porque hay cosas buenas en este mundo. No podemos negar. Y la disfrutamos. Pero tienen límite. La vida en Cristo es ilimitada. Entramos en una vida de sobreabundancia. Pero no solamente de bienes perecederos, sino de cosas que son eternas. El gozo del Señor, aleluya, la vida abundante, y deleitarse, sentir regocijo, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, el toque de la presencia de Dios, que ahí somos totalmente transformados. Cuando un hombre o una mujer recibe un toque del poder y la presencia del Espíritu Santo, no vuelve a ser la misma persona. Y en esta mañana el Espíritu Santo está aquí. Y si tú abres tu corazón y si tú cedes, Él te va a tocar en esta mañana, hermano. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, toca nuestros corazones, Señor. Aviva el don que hay en cada uno de nosotros, Padre eterno. Porque esta es la hora, este es el día del Señor para esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Para qué fuimos escogidos? Fuimos escogidos para consolar a otro, hermano. A veces tú pasas por sufrimiento, por pena, por enfermedades. Aquí tengo testimonio de hermanas y hermanos que han pasado por procesos de muerte, de quebranto, de dolor, de padecimiento en su cuerpo, enfermedades catastróficas. Sin embargo, Dios en su gracia le ha extendido el don de la vida. Y hoy están robustos, buenos mozos, esperanzados, llenos de paz por ver lo que pasó en su vida y ver el Dios que tienen delante de ellos hoy, que ha sido el testigo fiel del milagro que ha hecho. Aquí no hay atribución ni del pastor ni del liderazgo de nadie. La obra que se hace en esta iglesia la hace el Señor. Yo puedo usar a Pedro, que es el mayordomo, como el pastor, como usted, a cualquiera. Simplemente en el momento Dios va a escoger una vasija. ¡Aleluya! Y la va a utilizar para Él glorificarse. Para Él es el milagro que esa persona necesita y está esperando. Tú puedes ser el elegido en este día, hermano. ¡Aleluya! Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 2 al 7, dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a leer Segunda de Corintios, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 2 al 7. Dice: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en la aflicción, también lo soy en la consolación. No es en vano lo que te está pasando, hermano. No. Tampoco Dios permite el castigo, la aflicción, la disciplina para Él sentirse contento. No. Dios se entristece como padre cuando Él tiene que disciplinar a uno de sus hijos. Pero la disciplina es necesario. También los procesos que pasamos en la vida de nosotros son necesarios, hermano. Porque vamos a acercarnos más a Dios. Vamos a ser purificados de nuestros pecados y santificados. Y vamos a aprender a tratar con los problemas de la humanidad. Para nosotros poder consolar a los que vienen detrás de nosotros. Porque tú no eres el único. Tú no eres la única que está pasando, que ha pasado por procesos. Tú le pones el nombre al proceso. A veces pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo o que hemos sido golpeados por causa de Cristo o rechazados por el Evangelio. No, hermano. Es una materia prima que el Señor usa para Él mostrar su gloria, para que tú lo conozcas a Él y para que tú puedas ser testigo de Él en lo sobrenatural, hermano. Porque ahí interviene ese Dios poderoso y sobrenatural en favor de ti y en favor de mí. Él es quien rescata del hoyo, del lodo cenagoso, tu vida, hermano. No creas que tu tío, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu trabajo, ni tu profesión. No. Cuántos profesionales, cuánta gente buena muere y padece y sufre y se siente abandonada. Y le han dado la espalda a Dios porque han creído en su propia fuerza y mérito. Sin embargo, otro similar que ha puesto su confianza en Dios, hoy Dios lo está rescatando, hoy Dios lo está lavando, hoy Dios lo está formando. Aleluya. Hoy en esa persona surte un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, una nueva esperanza. Pero no te abandones en la incredulidad y lo que la mayoría de la gente de esta sociedad en que vivimos hace. Recuerda que el apóstol dice que hay muchos caminos que al hombre le parece que son bien, pero no son bien nada. Su fin es fin de muerte. Y no todo me es lícito, ni no todo, aunque todo sea lícito, pero no todo me conviene a mí, hermano. Hay que buscar discernimiento en este tiempo de esto que estamos hablando, a ver qué es lo que nos conviene decidir o seguir creyendo en estos tiempos, hermano. También, ¿por qué Dios nos está escogiendo en este tiempo? Dios nos escoge para que nosotros hagamos un servicio en su obra. Primera de Pedro 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú tienes un talento, tú tienes una gracia, tú tienes un don de parte de Dios, hermano. Ahorita la hermana hablaba del ministerio de servir. Venir a la casa del Señor, entrar por sus atrios, con acciones de gracia y preparar el lugar para ti, para mí, pero sobre todo para el Señor. Embellecer este lugar para el Señor, como que el Señor es el personaje principal e invitado para este servicio. Y lo vamos a ver entrar a través de cada hermano, de cada pequeño de nosotros. Vamos a ver entrar ese Señor que es grande, poderoso, sublime, majestuoso. Qué bueno que tu servicio tú lo dediques a eso, hermano. Y Dios no te está quitando nada, simplemente está demandando un pequeño tiempo
de tu vida para este servicio, al igual que los otros dones y talentos que tú tienes. Hable de profecía, que profetice, como dice el Corintio, el de presidir, que presida, el de exhortación, que exhorte, el de consuelo, que consuele. Pero cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay un depósito hecho por Dios, hermano. No lo cubra, no lo tape, no te esconda. No huya de la presencia ni del llamado de Dios. Simplemente dile: heme aquí, Señor. Hazlo conmigo. Y no averigüe cómo Él lo va a hacer. Simplemente tú obedece. Como le dijo a Pablo, cuando Pablo fue llamado en el camino de Damasco: entra a la ciudad, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, y hay un Señor que se llama, Él te va a orar. Y ahí recibió el milagro de volver a la vista. Y el milagro para él ser lo que realmente fue después, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos esa cobertura. Necesitamos tener ese encuentro con Dios para que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en la verdad de Dios. Él es el que va a revelar todas las cosas. Él es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer, el obedecer a Dios, hermano. Esto no es de humano, hermano. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, pero el espiritual lo discierne todo, hermano. Como hombre carnal no te pongas a razonar: y yo, ¿de qué voy a vivir? Y yo, ¿qué voy a hacer? Y yo, olvídate de ese yo. Muchas veces Dios tiene que matar ese yo para que viva Cristo en tu vida, hermano. Alabado sea el Señor. En Estel 4:13, que ya lo leímos, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Estel: no piense que escapará en la casa de Israel más que cualquier otro judío. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿a dónde tú vas a huir que Dios no te alcance? ¿Cómo tú lo quieres? ¿Tú lo quieres llamado con amor o lo quieres llamado con dolor? Si tu vida está marcada para con Dios, Dios te va a sacar debajo de la tierra, te va a sacar. Si tú te mueres, Dios te va a resucitar, pero Dios va a cumplir su propósito en tu vida, hermano. Más vale obedecer, hermano. Obedece, hermano. Obedece, hermano. La vida cristiana es muy demandante y en algunos aspectos sacrificial. Pero Cristo, ¿qué hizo? Él lo dio todo, lo perdió todo, se hizo pobre siendo rico por nosotros. Y no está demandando ese sacrificio, porque en cada situación de nosotros, aún en la aflicción, nosotros encontramos el deleite de saber que Dios ha estado con nosotros aún en el lugar del dolor y del sufrimiento y de la aflicción. Dios ha estado con nosotros y la promesa es que Él seguirá con nosotros hasta el fin. Por eso no rehusemos el llamado que Dios está haciendo para servirle en este tiempo. Tenemos una palabra poderosa, profética. Fue la profecía que Jesús dio a los discípulos cuando iba al cielo. Y Él no ha vuelto después de eso, hermano. Es decir, que esa fue la encomienda y la profecía más real que Cristo le dio a la iglesia. Ir y hacer discípulos, hermano. Y todo lo que estamos hablando tiene que ver con esa palabra profética que desde antes del ministerio de Cristo terrenal aquí ya existía esa palabra de la salvación, de la predicación del reino de Dios para que se estableciera aquí en la tierra, hermano. Así que no somos extraños de lo que estamos hablando. Pero de algo yo te aseguro, hermano, que no piense que tú vas a escapar de lo que estamos viviendo, hermano. Eclesiastés dice que para todos, el sol y la lluvia para todos. Ahora la diferencia es que Cristo va a estar con nosotros. Cristo estará con nosotros en medio de toda situación. Cristo va a estar con nosotros, hermano. De todas formas, hermano, si tú no lo haces, Dios va a usar otro. Quizá cuando tú quieras obedecer ya tú estás sin brazo, sin pierna, sin ojo, mutilado. Y entonces dice: ay, si yo, cuando el pastor predicó el día 26 de enero,
en hora de la mañana y habló del llamado. Si yo lo hubiese obedecido, hoy no estaría pasando esta situación que estoy pasando. Y no estoy hablando palabras de miedo ni de temor, hermano. Simplemente haciéndote un análisis real de la vida y del llamado de Dios para nosotros. Porque hoy tú lo puedes hacer. ¿Por qué no lo haces? No esperes verte en condiciones extremas para que le diga a la gente, mira, esto fue porque yo fui rebelde al llamado de Dios. No, Dios no quiere eso. Ni yo como pastor lo deseo. Cuando Dios llama, no es para que el hombre decida si quiere o no quiere. Nosotros ya tenemos deuda con Él. El llamamiento es sí y es amén. No es que si tú quieres. Te estoy llamando, Félix. ¿Tú quieres, Félix? No, Dios no va. El hombre no puede altercar con Dios. Ni Dios va a entrar en contradicciones con Félix. Simplemente Dios toca la puerta del corazón de Félix y te dice, Dios, Félix, sígueme. Pero Señor, yo soy padre de 4 hijos. Tengo una mujer que me demanda mucho. Tengo muchos necesitados. Ese pastor es exigente. ¿Y cómo tú quieres que yo? Félix, sígueme, Félix. Si Félix no lo sigue, entonces comienza Félix a vivir su via crucis por su propia cuenta, no por anuencia del Señor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que escogemos el camino más corto, creyendo que ese es el que nos conviene. Y a veces cogemos el más largo, evitando el compromiso del llamado. Pero el camino entre tú y Dios, el lindero es una persona, Jesucristo. Si tú obedeces a Jesucristo a través de su palabra, tú vas a ser, siendo receptivo al llamado de Dios, tú vas a ver día a día la obra de Dios en tu vida. Milagro tras milagro. Gracia sobre gracia. Aleluya. La actitud que tuvo la reina Esther fue para salvar su vida y la de su pueblo. Era necesario tomar el riesgo, pero Dios estaba con ella. Recuerden, si usted lee el capítulo entero de Esther 4, que para entrar en el patio del rey tenía el rey que aprobarlo. Y para ella había un reglamento que ella la estaban preparando a ella para dentro de 30 días presentársela al rey como futura candidata. Ella no era la única, ella era una entre las candidatas para ser la esposa del rey. Sin embargo, cuando ella vio la necesidad, cuando Mardoqueo la puso en aprieto, le dijo, mira, si tú no te pones en el vallado, Dios va a poner otro, porque es su pueblo. Si la iglesia va a seguir hacia adelante, quieras tú o no, hermano, la iglesia no la detiene nadie. La iglesia es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él es quien encabeza esta misión redentora, y Él es que va a venir a buscar su iglesia para presentársela como su esposa, hermano, o como su novia. Es decir que, porque tú seas de este realzo y estés con cositas y excusas, olvídate, el proceso va a seguir, la obra va a seguir, los tiempos van a seguir. La iglesia se ha sostenido todo el tiempo y el Señor ha provisto un carnero para el sacrificio. Es decir, la iglesia no depende de una persona, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y te voy a citar algunos ejemplos brevemente. Saúl fue reemplazado por David. Y cuando usted lee el llamado de Saúl, se da cuenta que era un hombre hermoso, vigoroso, todas las condiciones para ser el rey que el pueblo estaba pidiendo. Pero sin embargo, cuando entró en el proceso, que él no quiso dar el siguiente paso, vino un muchacho y lo dio, que fue David. Entonces David tuvo que reemplazar a Saúl y fue el rey conforme al corazón de Dios. ¿Tú quieres ser
el sacerdote, conforme al corazón de Dios, atiende el llamado. Porque la necesidad está. El Goliat está allá afuera vociferando, hermano. No espere que tú quieres esperar, que él venga con la espada. No, él está ahí con la espada desenvainada y bien afilada. Y se está llevando muchas vidas diariamente. Y tú puedes impedirlo eso. Con la palabra de Dios tú puedes impedir eso, hermano. Para eso Dios te está llamando y empoderándote en este tiempo, hermano. Bendito sea su nombre. Judas traicionó a Jesús y fue sustituido por Matías. Y por último Esaú, por vender su primogenitura, bendijo a su hermano Jacob. Y Jacob fue el padre de los 12 de la tribu de Israel. Tremenda cosa. Y en el desierto edificó altar para el Señor. Hizo un pacto, un compromiso con el Señor. Así son los hombres de Dios. Así son las mujeres de Dios, hermano. Hombres de pacto, de compromiso, de llamado, de cumplimiento. Porque esto no es con tu fuerza, hermano. Esto no es con tu sabiduría. A Dios no le interesa nada de esos atributos que tú vienes a traerle. Mira, Señor, tenme en cuenta porque yo soy... no, gloria a Dios si tú adquiriste un grado, un nivel en tu educación, en tu carácter, en tu formación. Es Dios que te va a formar. Dice que de modo que si alguno está inscrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios va a hacer una vida nueva y un sacerdocio para ti, hermano, si tú atiendes el llamado en este tiempo, hermano. Pregúntale a Moisés. Que la excusa de Moisés, que yo no sé hablar, que yo maté uno. Moisés, estate tranquilo. Deja las excusas y obedece. Ese pueblo eres tú que lo va a sacar. Porque no es con la sabiduría de Moisés. Quiero terminar leyéndole una canción que encontré en un comentario. Se llama Brilla en tu lugar. Dice así: nunca esperes el momento de una gran acción, ni que puedas lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos de atención. Bendito sea tu nombre. Pon tu luz y brilla en el sitio donde tú estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Puede en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel, aunque solo un corazón pudieres consolar. Brilles en el sitio donde tú estás, la luz de Cristo. Puede tu talento algunas cosas descubrir. Tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde está tu luz. El Señor te dice: yo quiero obediencia. Y la obediencia te lleva a ti bendición. Dios nos está llamando en este tiempo. Es un llamado urgente, porque hay vidas que salvar. Predica la palabra de Dios. Predica con tu testimonio. Hoy acude al llamado de Dios. De ti depende la salvación de otros. Ponte de pie, por favor.